¿Alguna vez se ha preguntado por qué es necesario vacunarnos? ¿O por qué después de vacunarnos ya no presentamos la enfermedad? En este video trataremos los diferentes tipos de vacunas de acuerdo con su naturaleza y el efecto que tienen en nuestro organismo para protegernos contra las enfermedades para las cuales fueron diseñadas. Para esto, iniciaremos hablando del sistema inmunológico, que como sabemos, se trata de una organización celular y molecular con funciones especializadas en reconocer lo propio de lo extraño y defender al organismo en contra de agentes agresores. En conjunto, el sistema inmunológico nos ayuda a defendernos por medio de dos mecanismos, una respuesta celular y otra humoral. La respuesta celular, como su nombre lo dice, consta de diversos tipos de células como linfocitos, macrófagos, neutrófilos, que reconocen a los microorganismos y los destruyen para que de esta manera sean eliminados de nuestro cuerpo. Por otra parte, la respuesta humoral es la que comúnmente se denomina como defensas o anticuerpos, y se refiere a las moléculas que circulan en nuestro organismo y se encargan de captar a los microorganismos para poder destruirlos y desecharlos. Los tipos de inmunidad que existen son dos, la innata y la adquirida. La respuesta innata suele desencadenarse cuando los microbios son identificados o cuando las células dañadas o lesionadas envían señales de alarma que activan nuestros mecanismos de defensa. La respuesta inmunitaria innata es inespecífica, lo que significa que este sistema reconoce y responde a los patógenos en una forma genérica. Este sistema confiere inmunidad duradera contra los patógenos. Es el sistema dominante de protección en la gran mayoría de los organismos. La inmunidad adquirida se subdivide en dos de acuerdo con el estímulo que la desencadena. Puede ser natural o artificial y a su vez, cada una puede dividirse en pasiva o activa. La inmunidad pasiva es la transferencia de protección en forma de anticuerpos de un individuo a otro. Puede ocurrir de manera natural, como cuando los anticuerpos maternos son transferidos al feto a través de la placenta, o como cuando se transfiere inmunoglobulina A de la leche materna al aparato digestivo de un bebé. Por otra parte, también puede ser provocada artificialmente, mediante la transferencia de anticuerpos específicos de humano o incluso de algún animal, de un individuo a otro. La inmunidad pasiva proporciona protección inmediata, pero el organismo no desarrolla memoria. Es decir, la persona tiene el riesgo de ser infectado por el mismo patógeno posteriormente. La inmunidad activa adquirida de manera natural ocurre cuando una persona está expuesta a patógenos vivos, tales como hongos, virus, bacterias o parásitos, y desarrolla sus propios anticuerpos de manera natural. La inmunidad activa adquirida artificialmente se induce a través de la exposición de un individuo a sustancias llamadas antígenos, las cuales son capaces de estimular una respuesta protectora específica. Esto se logra a través de la administración de vacunas. Una vacuna estimula una respuesta primaria contra el antígeno sin causar los síntomas de la enfermedad contra la que se desea proteger. Vacunas. Ahora que tenemos un mejor entendimiento del funcionamiento de nuestro sistema inmune, será más sencillo comprender los mecanismos mediante los cuales las vacunas nos protegen de las distintas enfermedades. Las vacunas son sustancias que previenen, controlan o eliminan enfermedades al inducir respuestas inmunológicas. Es decir, son microorganismos vivos, atenuados o inactivados, o fracciones de los mismos que al ser administrados generan una respuesta inmune protectora sin desencadenar la enfermedad. Existen vacunas preventivas que se aplican antes de que ocurra la enfermedad para evitarla, y que son de las que hablaremos a continuación. Sin embargo, también existen vacunas terapéuticas que son las que se aplican ya instalada la enfermedad para su control o eliminación. El objetivo de la vacunación es inducir inmunidad protectora de larga duración, tratando de semejar una infección natural sin el riesgo de esta. Tras la administración del antígeno, se induce la formación de anticuerpos que desencadenarán una respuesta celular protectora. Por ello, es importante definir
¿Cómo sería una vacuna ideal? ¿Y cuáles son las características que una vacuna debe tener para poder administrarse? De manera general, una vacuna debe ser eficaz y segura. Hablando de eficacia, se deben considerar 4 aspectos importantes. En primer lugar, que la inducción de la inmunidad sea inmediata, es decir, que la respuesta inmune ocurra en un periodo breve posterior a la administración de la vacuna. En segundo lugar, que genere memoria duradera. El tercer punto es que posterior a la administración se genere un nivel adecuado de anticuerpos contra los antígenos del microorganismo para el cual se está vacunando. Y por último, que se agreguen adyuvantes adecuados, ya que en muchas ocasiones estos son los responsables de que la respuesta inmunológica se genere de forma adecuada. Y en cuanto a la seguridad, sobra decir que es indispensable que los efectos adversos secundarios a la administración de una vacuna deberán ser mínimos o nulos. Actualmente, esto implica un gran reto para la producción de nuevas vacunas, ya que todavía no se han logrado eliminar por completo los efectos adversos, especialmente cuando se utilizan vacunas con microorganismos vivos atenuados. De acuerdo con su naturaleza, existen diferentes tipos de vacunas, entre los cuales tenemos toxoides, subunidades de microorganismos, antígenos recombinantes, microorganismos muertos, microorganismos vivos atenuados. Comencemos por definir cada una. Los toxoides son toxinas bacterianas que han sido modificadas por procesos físico-químicos para que pierdan su toxicidad sin que su antigenicidad sea modificada. Es decir, son incapaces de producir la enfermedad, lo cual es clave para que puedan funcionar como vacuna. Ejemplos de este tipo son el toxoide diftérico y el toxoide tetánico. Las vacunas de subunidades de microorganismos contienen solo alguna fracción del microorganismo, como los componentes de su cápsula. Estos requieren unirse con antígenos proteicos para poder generar una respuesta adecuada, principalmente en niños menores, en quienes el sistema inmunológico aún no está totalmente desarrollado. Como ejemplos, tenemos a las vacunas contra Haemophilus influenza tipo B y neumococo. Los antígenos recombinantes son antígenos obtenidos por biología molecular, que semejan la estructura del microorganismo original, sin embargo, no producen la enfermedad, pero desencadenan una respuesta inmune. Los ejemplos son las vacunas contra la hepatitis B y contra el vibrio cólera. Los microorganismos muertos son agentes cultivados bajo procesos que involucran luz ultravioleta, calor, fenol, alcohol o formalina, con los que son inactivados sin que se altere su inmunogenicidad. Las vacunas contra el rotavirus, hepatitis A y tifoidea son ejemplos de ellos. Por último, tenemos a los microorganismos vivos atenuados, a los cuales se les reduce su virulencia pero no su inmunogenicidad. Después de su aplicación, los microorganismos se replican con lo que se desencadena una respuesta inmune similar a la provocada por la infección natural. Los principales ejemplos son las vacunas contra varicela y poliomielitis. En esta cápsula hemos descrito las generalidades del sistema inmunológico y los diferentes tipos de inmunidad, así como la función de las vacunas, los tipos de estas y su mecanismo de acción. A lo largo de los siguientes módulos, iremos describiendo con más detalle cada una de las vacunas.